Hola, mi nombre es Héctor Flores Vázquez, soy el encargado de la coordinación de los trabajos, digamos, en el proyecto de la organización y digitalización del archivo del Orfeo Catalá de México. Ah, Tengo que empezar con estos comentarios diciendo que, bueno, el archivo se fue creando pues desde cero, ¿no? Desde habilitar el depósito donde se iba a poner la documentación hasta ir buscando los expedientes, ir en busca de la documentación que se encontraba en las oficinas y en algunos cuartos de todo el inmueble. Eh, para este trabajo, bueno, conté con el apoyo eh, y la primera capacitación de Andrew Gurrea, que, bueno, me mostró, me enseñó cómo pues hacer todo este proceso de la digitalización. Eh, y también me explicó y me enseñó a usar lo que sería la norma de descripción archivística de Cataluña. Eh, para este trabajo seguimos, también seguimos el, la dirección, ¿no?, de Salvador Cabré, que desde Barcelona, bueno, me iba haciendo revisiones periódicas y, bueno, pudimos ir avanzando poco a poco en ese trabajo, ¿no? Fue toda una experiencia uh, pues muy enriquecedora para mí porque más allá de tener ya una formación como archivista, pues la reforcé, ¿no? Porque aquí en México, pues llevamos de alguna manera, usamos ciertos métodos, ¿no? Pero obviamente el entrar en contacto con otra forma de trabajar, pues me enriqueció bastante, ¿no? Sobre todo en el uso de la norma de descripción. Eh, sí tengo que agradecerles sobre todo esa capacitación y esa paciencia que me tuvieron para llevar a buen término esta primera fase de los trabajos. Digamos, hasta este momento tenemos 1248 unidades descritas en el inventario de la base de datos y tenemos 1083 unidades documentales digitalizadas que más o menos llevan una cronología. Estos documentos más o menos van de 1907 a 1988, aunque tenemos una partitura de 1892. Eh, eh, ¿Qué podemos encontrar en este archivo? Bueno, obviamente sí los invitaría a ver el inventario, pero por mencionar algunos casos de documentación importante, bueno, pues tenemos documentación administrativa, ¿no? Del Orfeo, tenemos correspondencia, ¿no?, también entre otros casales, y tenemos esto que es muy importante, que es correspondencia de exiliados, ¿no? Y toda la documentación que, bueno, que genera la llegada de la gente venida del exilio catalán a tierras mexicanas. El Orfeo catalán, un poquito de México, es lo que lo identifica, porque llegan, es como un imán, es un centro de reunión y donde se organiza, bueno, pues todos estos exiliados, ¿no? Y se mantienen en comunicación tanto con Barcelona como con otros países. También tenemos, bueno, pues toda la documentación que corresponde a lo que serían las actividades culturales que desempeña el Orfeo Catalá y que desempeñó, ¿no? Tenemos, por ejemplo, libros de asambleas generales y de las secciones, ¿no?, que, bueno, esas más o menos parten de 1913. Tenemos actas de asamblea desde 1907 y tenemos, el archivo resguarda una muy valiosa colección, ¿no?, de partituras que, les decía yo hace un momento, desde que la más antigua es de 1892. Algunas de estas partituras fueron traídas desde Barcelona, algunas otras fueron escritas aquí ya en México por miembros de la masa coral, por lo cual son únicas, ¿no? Tenemos también documentación que, bueno, que avala la historia de esta institución, como por ejemplo sería el registro de los socios, ¿no?, sumando todo lo que sería la documentación que va generando, ¿no?, desde su creación
hasta más o menos la actualidad, aunque en el archivo solo tenemos hasta 2004. Además de la documentación, también contamos con algunas colecciones de fotografías, ¿no? Que falta un poquito de trabajar, que tratan, bueno, principalmente sobre eventos del Orfeo, eventos culturales, reuniones, tertulias, conferencias. Y hay una colección muy interesante de visitas de Pau Casals a México, ¿no? Estas fotografías todavía falta por ser trabajadas, como les decía. De igual forma tenemos algunos bocetos de pintores, ¿no? De origen catalán, y sobre todo tenemos una colección bien definida de bocetos de Emili Porta, que era un exiliado, un caricaturista exiliado, y hay también inclusive pinturas de la misma colección del Orfeo. Pero en este caso, dentro de la documentación, encontramos estos bocetos. Otra parte de esta riqueza de los documentos que podemos encontrar en el archivo, pues son esta correspondencia muy interesante sobre la organización de los Juegos Florales, ¿no? Que va de 1942 a 1977. Se tienen completas casi cada año, cada organización de estos juegos, toda la correspondencia, cómo se iba generando, ¿no? Ahí sí hemos podido darle un seguimiento muy importante. Bueno, tenemos algunas palabras de miembros activos del Orfeo Catalá y los dejo con ellos.